Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Muy buenas noches. Estamos un jueves más junto con ustedes que están siempre ahí del otro lado. Este jueves, jueves primero, ¿sí? Jueves 1 de julio. Los bendigo. Quien les habla, la maestra Daniela Rivero. Soy hija del pastor, hija de fe del pastor Omar, la pastora Laura, a quien bendigo en esta noche. Del Ministerio Casa de Pan, ¿sí? Bendigo también a toda la congregación. Nosotros tenemos la iglesia en el departamento de Maipú, así que ya enseguida voy a estar pasando ahí el número, ¿sí? El número de teléfono para aquellos que quieran saber ahí la ubicación de la iglesia, ¿sí? Tenemos nuestras reuniones virtuales y también nuestra reunión presencial. Eh, Hoy jueves, ¿sí? Hoy jueves, como cada jueves, tenemos esta reunión a través de transmisión, eh, de la transmisión, para poder escuchar la palabra, ¿sí? Estoy compartiendo esta clase, ¿no? Acerca de los ministros competentes, ¿sí? Así que bueno, una bendición poder estar aquí junto con ustedes que están del otro lado, aquellos que todos los jueves me acompañan, ¿sí? Sean hijos de la casa, ¿no? Los hermanos ahí de la iglesia, sea la familia, sean aún amigos, ¿no? Y también igual bendecimos y le damos la bienvenida, ¿no? A alguno ahí que capaz que sea la primera vez, que vaya a conectarse, que vaya a escuchar. Lo invitamos, ¿sí? A que pueda ahí escuchar la palabra, a que pueda conocer al Señor. Eh, Voy a comenzar, ¿no? A comenzar acerca de lo que estamos compartiendo de esta clase. Ustedes si quieren pueden estar dejando ahí su pedido de oración, ¿sí? Para yo al finalizar poder estar orando por cada una de sus vidas, estar orando por ustedes, no sé, la petición que tengan, ahí la pueden poner. Ahora si es algo que capaz que no, bueno, lo pueden también mandar ahí al número, ¿no? Al número que ya enseguida ahí se los voy a pasar para que sepan, ¿no? Eh, para que puedan estar ahí mandando su mensajito y poder estar orando, ¿sí? Poder estar orando. Nosotros tenemos ahí la iglesia en Maipú, como dije, todos los martes, ¿sí? La reunión de oración, una reunión importante, todos los martes para que ustedes puedan llegar ahí a la iglesia, ¿sí? A partir de las 7:30, 19:30 horas. Nosotros tenemos nuestra reunión ahí los martes de oración. También tenemos los días jueves, ¿no? Como hoy día, esta transmisión, ¿sí? A las 20:30 horas para que ustedes puedan estar escuchando la palabra. Y los domingos, ¿sí? Los domingos también la tenemos a través ahí de presencial, también en la mañana, para que usted pueda estar llegando ahí a la iglesia, ¿sí? A la iglesia, para que puedan estar llegando ahí. Nuestra iglesia queda, como dije, en el departamento de Maipú, en la calle, ahí en el Jardín Cristal, ¿sí? Manzana G, casa 19 del departamento de Maipú, para que usted pueda estar llegando junto con su familia, poder congregarse, ¿no? Ya que tenemos esta oportunidad, este privilegio de poder congregarnos, lo pueden hacer, así que puedes llegar ahí los domingos y los martes para poder escuchar la palabra del Señor. También tenemos las transmisiones, ¿no? Las transmisiones tenemos a través de las reuniones de los niños, ¿no? Los chicos más chiquitos, ¿no? Y ahí un poco más grandecitos también pueden escuchar la palabra y ellos también pueden aprender todos los sábados, ¿sí? Todos los sábados tenemos las reuniones con las seños, tenemos reunión también de jóvenes los días lunes. Esta reunión de los jóvenes también no la tenemos presencial, sino la tenemos por videollamada, ¿sí? Ahí para poder también escuchar la palabra. Eh, bueno, tenemos ahí distintas reuniones, ¿no? Para que usted pueda estar ahí escuchando la palabra, ¿no? Que siempre es importante esto, ¿no? Tener la palabra, ¿sí? Es importante escuchar todos los días al Señor, poder siempre estar en contacto, ¿no? Con nuestros padres, con Dios también, ¿no? Poder escuchar la palabra del Señor. Sabe que vamos a empezar, ¿sí? Voy a empezar ahí con la palabra
para que no se los haga yo muy largos, sino después, mientras tanto usted puede estar ahí mandando su saludo, su pedido de oración, para poder yo estar orando, ¿sí? Estar orando cuando finalice con la palabra. Sabe que vamos a compartir ahí en el libro de Primera de Reyes. Lo invito ahí a que pueda buscar ahí Primera de Reyes 6:7, ¿sí? Primera de Reyes 6:7. Dice la palabra, Primera de Reyes 6:7. Bendigo a los que todavía no están saludando, pero que están ahí conectándose, que están viendo solamente. Les bendigo, les mando un besito. Qué bueno que estén ahí escuchando, así que estén escuchando y que puedan estar viendo, ¿no? Y poder, que pueda ser de bendición, ¿no? Que pueda ser de bendición lo que hoy día vaya a compartir con ustedes, ¿sí? Que pueda ser de bendición ahí lo que no sea yo, ¿no? La que esté hablando, sino que sea el Señor ahí, Dios quien esté hablando ahí a través de sus vidas, en sus corazones. Primera de Reyes 6:7 dice la palabra: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro, ¿no? Acá vemos en la NTV, ¿sí? Dice ahí en una de las traducciones del libro de Primera de Reyes 6:7, dice ahí: las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra, ¿no? Acá vemos algo importante, ¿sí? Yo creo que usted también lo habrá notado. En este pasaje de Primera de Reyes 6:7, ¿no? Vemos algo importante que dice, sea cualquier traducción, ¿no? Pero hay algo que destaca, que dice que cuando se edificaban, ¿no? Cuando estaban edificando ahí, dice que no había ruido, ¿sí? Dice que no se había oído ruido ni de martillo ni de hacha, dice que no se oyeron esos ruidos en la casa, ¿no? Vemos que acá quiere decir que hay silencio, ¿no? En esta casa, ¿no? En lo que estaban ahí construyendo. Porque vio que, bueno, aquellos, los varones, ¿no? Hay que estén mirando, o las mujeres que tengan capaz ahí a su esposo que trabaje en construcción, vemos, ¿no? Algo que puede, que, que cuando construyen, ¿no? Vemos que cómo están, ¿no? No solamente puede ser de lo sucio, sino también que vemos qué pasa, el ruiderío, ¿no? El ruido que se escucha. Entonces vemos esto. Vemos que en Primera de Reyes, acá vemos 6:7, dice que cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras, ¿no? Que dice que se traían ya acabadas, ¿sí? Pero que dice que de tal manera que cuando la edificaban, ¿no? Mientras estaban edificando eso, que no se había oído ruido, ¿no? Ni ningún otro instrumento de hierro, ¿sí? Entonces vemos esto, que en las obras, en lo natural, ¿no? En el trabajo, como daba el ejemplo recién, se sabe escuchar mucho ruido, ¿no? Pero en esta obra, ¿no? Que se estaba construyendo en ese tiempo, que dice acá en la palabra, dice que no se oyó ruido, ¿no? Entonces vemos esto, de Primera de Reyes, veo acá 3 puntos, ¿sí? 3 puntos, dice, generalmente, ¿no? En toda la obra de construcción o edificación siempre hay ruido, ¿sí? Vemos otro punto, que para la construcción del templo, ¿sí? Esa construcción del templo, no había ruido, ¿no? Y esto significa que los materiales ya estaban, ¿qué? Moldeados, ¿no? Ya estaban preparados, ¿sí? Y se colocaban, dice, en silencio, ¿sí? Aunque ya los traían preparados, ¿no? Esos materiales, igual que lo que los traían. Aunque ya los traían preparados, digo, quiere decir que igual, aunque los traían, ¿no? En la parte de la colocación no habían ruido, ¿no? Y vemos otro punto también, la cantería, ¿no? En ese tiempo, ahora, no sé, la herrería, eh, eh, bueno, otros trabajos ahí, ¿no?
estaba fuera, ¿sí? Vemos que tomaban las medidas exactas y se trabajaba afuera y se traían las piedras y solo se colocaban, ¿sí? Entonces vemos que la verdadera iglesia, ¿sí? La iglesia que somos usted y yo, esa verdadera iglesia trabaja en silencio, ¿no? Por eso tenemos que trabajar juntos, ¿no? Como a veces uno lo sabe decir, ¿no? Es importante y es lindo poder trabajar, seamos cada uno como seamos, ¿no? Pero trabajar en equipo, trabajar juntos, en armonía, pero también en silencio, ¿sí? Vemos que si no nos dejamos trabajar, ¿no? Así como en ese silencio que hubo, ¿no? En esto, lo llevamos también a lo espiritual, ¿no? Si usted y yo no nos dejamos trabajar, eh, eh, no nos hemos dejado trabajar, ni nos dejamos trabajar, ¿no? Eh, em, por la mano de Dios, seremos un diamante en bruto, ¿no? Vamos a ser este diamante que no tiene el mismo precio del diamante trabajado. Si usted y yo queremos ser le queremos decir diamante, no sé, esa perla, ¿no? Eso precioso para Dios, ¿sí? Y trabajado, tenemos que dejarnos moldear, ¿sí? Dejarnos trabajar, ¿sí? Pero en silencio, ¿no? Usted y yo tenemos que dejarnos trabajar por la mano del Señor, ¿no? Que pueda trabajar, que pueda moldear nuestra vida. Eh, em, para que podamos ser ese diamante precioso, ¿no? En Dios. ¿Sabe que vemos que nadie nace, ¿no? Como usted y yo, nadie nace sabiendo, ¿no? Nada directamente. No es que desde el vientre ya, bueno, salió del vientre de su mamá y desde chiquitito ya sabe, no sé, ya sabe coser, ya sabe trabajar en pintura, no sé, en esto, ¿no? En poder construir. No, sino que nadie sabe nada, ¿no? Ni escribir ni nada cuando somos muy chiquitos. Pero nadie nace tampoco, ¿no? Siendo ese instrumento terminado, ¿no? Así como lo que estoy diciendo, tampoco usted y yo no nacemos directamente ya completos, ya listos, ¿no? Eh, Ni perfectos. Eh, pero somos esa piedra, ¿no? O una piedra también, ¿no? Lista para ser colocada en ese edificio. Por eso vemos que en la herrería, ¿no? Como decía recién, o en la cantería, hay mucho ruido, ¿sí? Vemos que es necesario pasar por ahí para ser tratado o para ser terminado, ¿sí? Para poder ser usado por Dios para la edificación. Si usted y yo queremos ser usados, queremos ser transformados por Dios, queremos ser moldeados por el Señor, tenemos que dejarnos trabajar, ¿sí? Usted y yo nos tenemos que dejar trabajar por el Señor. Eh, las piedras, vemos acá, las piedras duras no se dejan trabajar o moldear, ¿no? Y se terminan rompiendo, ¿sí? Por eso si usted y yo somos esas personas, ¿sí? Esos hijos que no nos queremos dejar trabajar ni moldear, va a haber un tiempo que directamente nos vamos a echar a perder, ¿no? Y cuando se echan a perder, usted ya sabe, ¿no? Que directamente listo, ya eh, todo lo que estaba siendo trabajado, transformado, todo eso ya se echó a perder y ya no sirve. Pero en Dios sí, en Dios tenemos esta oportunidad, ¿no? Y, y sabe que vemos acá, ¿no? Eh, a veces es necesario pasar por eso, ¿no? Pasar por eso. Muchas veces usted y yo, capaz que hemos, no sé, nos hemos puesto nos hemos quebrado, hemos llorado, ¿no? Capaz que nadie nos ha visto, pero usted y yo capaz que hemos derramado lágrimas por distintas situaciones o hasta cuándo con esto, pero es necesario pasar por eso, ¿no? Es necesario pasar por eso, ¿no? Para poder ser trabajado, para poder ser terminado, ser tratado para Dios. Sabe que vemos que también Dios, ¿no? Nos está moldeando para ser usados por eso y ser puestos, ¿no? Ahí en el lugar que Él me asignó y ser parte del cuerpo, ¿no? Usted y yo somos parte de ese cuerpo, pero nos tenemos que dejar trabajar, nos tenemos que dejar
ahí moldear, ¿sí? También la construcción, ¿no? La construcción sigue y somos la continuidad de la visión de Dios, ¿sí? Ministerio no es otra cosa que servicio, ¿no? El ministerio no es solamente tener el título, ¿sí? Ministerio es eso, es el servicio que usted y yo le dedicamos al Señor, en lo que usted y yo queremos servirle al Señor. Si en este tiempo usted ha sido una persona que no ha servido a Dios en nada, solamente voy de vez en cuando a la iglesia y cuando voy escucho y también no quiero saber nada con los hermanos, tener contacto con nadie, solamente quiero ser un oyente y listo, no. Sino que es importante esto, ¿no? Que usted y yo podamos servir al Señor, podamos servirle a Él, ¿sí? Sabe que servicio tiene que ver con muchas cosas, que por eso hay gente que a veces no le gusta esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con un esfuerzo, ¿no? Tiene que ver con una dedicación. No es que es todo rápido, no es que es todo así nomás, a la ligera, o que bueno, me sale bien o me sale mal, no importa, ya lo hice, no. Sino que es dedicación, es amor, es pasión por el servicio, es esfuerzo, ¿sí? Es, es también el poder, el trabajo, no lo que yo hago, las horas que le tengo que dedicar, no es que bueno, y a este horario no puedo, esto se me complica, después tampoco, sino que es todo esto, ¿no? Y a veces una tarea, ¿no? Es una tarea cuando hay ingratitud, ¿sí? Es una tarea desagradable, ¿sí? Eh, Cuando la gente, ¿no? A veces critica a alguien que lo está moldeando, ¿no? Sabe que los ministerios, ¿sí? Tienen que ser activados o trabajar, ¿no? En el llamado ministerial, ¿sí? Tenemos que, aunque todavía no haya sido no reconocido, igual tiene que ser trabajado, tiene que ser moldeado. Cuando los médicos, sí, primero, por ejemplo, acá había un ejemplo, ¿no? Que lo había puesto. Tenemos un ejemplo de los médicos, ¿no? Capaz que hay otro lado, ahí hay muchos que están estudiando, ¿no? Distintas cosas, pero en este caso un médico, ¿sí? Un médico no es que, bueno, se recibió, listo, ya está. No, sino que primero deben ser practicantes, ¿no? O los pasantes, ¿sí? Para ver cómo, para ver si en verdad, ¿no? Lo que estudió, cómo rindió y todo, ahora manos a la obra, ¿no? A ver si lo que sabe, cómo lo hace, ¿no? No solamente todo escrito, sino a la hora de poder presentarse para ver cómo hace el trabajo, que es lo que está estudiando. Sabe que por eso dice ahí la palabra, ¿no? Ahí en el libro eh, vemos eh, cuando dice ahí en uno de los versículos, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted se acordará ese versículo, ¿no? Vemos que acá, en ese pasaje, encontramos unos puntos, ¿no? Por eso dice que a fin de perfeccionar, ¿sí? A los santos, ¿no? Para la obra del ministerio. Para esa obra, primero, ¿qué están haciendo? Están perfeccionando a los santos para esa obra, ¿sí? Están moldeándolo, están trabajando en cada uno de ellos. Y acá vemos también unos puntos, ¿no? Que cada cristiano, ¿sí? Tiene un ministerio. Usted tiene un ministerio, tiene un llamado. Y su ministerio, ¿no? Está creado para esa edificación del cuerpo, ¿sí? Eh, los que nacieron en Dios, ¿no? Vemos que todos tienen un ministerio, pero a veces lamentablemente hay muchos que no se enteraron o lo desconocen, ¿sí? O no quieren saber nada. Otros, ¿no? A veces ni quieren directamente enterarse, ni quieren saberlo, ¿no? Yo estoy así bien, ¿no? Así como estoy, así eh, como he estado, lo que estoy haciendo, estoy bien, con esto no quiero saber, no quiero muchos cargos, no quiero muchas cosas. Pero sabe que también es más fácil a veces no estar en una iglesia donde, eh,
como que se diga, ¿no? El pastor ahí, el pastor que usted tenga, ¿no? Es ahí como mi David, ¿no? Como el varón de la Biblia, ¿no? Vemos este varón David, ¿no? Que bueno, que es el que pelea por mí, el que hace todo por mí, no. Vemos que la gente, ¿no? Idealiza a su pastor, ¿sí? A veces vemos que a veces no quiero seguirlo al pastor, ¿no? Porque bueno, a veces es muy cargoso o es muy pesado, ¿no? En que pide muchas cosas o tiene muchas cosas y a veces, bueno, como decir, me pide a mí, ¿no? Y a veces porque el pastor quiere contar con usted, ¿no? Quiere contar con usted, quiere contar conmigo, no sé, en distintas cosas, ahí, ¿no? Pero vemos que también la visión, ¿sí? Cuando vemos también ahí la visión, tiene que ver con que yo me transforme, ¿no? En un ministro competente del nuevo pacto, ¿sí? Acá vemos esto, que esa es lo que la visión tiene que saber, ¿no? Que la visión tiene que ver con esto, que yo me transforme, ¿sí? Que pueda alcanzar eso, a ese ministro de un nuevo pacto. Eh, ¿Por qué? Porque sabemos que Dios en usted, mujer, varón que está al otro lado, aún jóvenes, ¿no? Dios nos dio un equipamiento preexistencial, ¿sí? Y vamos a ver ahí en el libro de Efesios 1, pueden estar ahí escribiendo si quieren, no solamente escucharme, si tienen algún pedido de oración también lo pueden hacer para que yo pueda estar orando por cada uno de ustedes. En el libro de Efesios 1, dice la palabra 1, 3, 4, dice Efesios 1, 3, 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él, y sin manchas delante de Él, ¿no? Vemos acá en este pasaje que dice, según nos escogió, ¿sí? A usted y a mí, ¿no? ¿Quién nos escogió? El Señor, ¿no? Dios lo escogió usted, Dios me escogió a mí. Dice, antes de la fundación del mundo, ¿sí? Eso ya sabemos que ya lo tenemos claro, ¿no? Aun cuando ya nuestros padres no estaban planeando poder ya, poder ellos ser padres, ¿no? Querer ser padres, ya desde antes de eso, ya Dios nos tenía ahí, ¿no? Ya Dios nos tenía pensado, ¿no? Ya Dios quería, tenía ahí un plan, un propósito. Y vemos esto, ¿no? Dice, para que fuésemos, ¿qué cosa? Dice, santos y sin manchas delante de Él, ¿no? Por eso tenemos que ser santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Vemos que esto, una totalidad en Él, ¿no? Limpios, tenemos que ser purificados, ¿sí? Vemos ahí también en Romanos, vamos a ver, Romanos 8:29, dice la palabra, Romanos 8:29, dice, acá mismo, ¿no? De lo que estamos justo compartiendo, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Vemos esto mismo entonces en Romanos 8:29. Cuando estábamos ahí en el vientre, como decía en el anterior versículo, ¿no? En el vientre ahí de nuestra mamá, también estábamos ahí en el vientre de Dios, ¿no? Vemos que Él nos equipó de todo, ¿sí? Vemos que al igual que un bebé, ¿sí? Que ese bebé en el vientre de su mamá, como nosotros, cuando fuimos ese bebé, que estuvimos en ese vientre, Dios también nos tuvo ahí en el vientre, ¿no? Estuvimos ahí en el vientre de Dios y Él nos equipó, dice, de todo, ¿sí? Vemos que no, ya nos preparó, ya no, nos capacitó, ¿no? Y ahí en el libro de Efesios, vamos a buscar Efesios, vamos a leer 2:10, dice la palabra,
Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Acá vemos que dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Las cuales, bueno, ahí vemos, ¿no? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá vemos que fuimos creados, ¿no? Y fuimos también equipados, ¿para qué? Para esas buenas obras, ¿no? Y vemos también que la obra del ministerio, ¿no? Es buena. Usted y yo, ¿no? Ahí podremos hacer buenas obras, ¿no? Para el mundo. Pero lo esencial es que hagamos su obra, ¿sí? Lo esencial es que hagamos la obra a la cual Él nos llamó, ¿no? Nosotros podemos hacer muy buenos, ¿no? Muy buenas obras, muy buen trabajo, re sabios, muy inteligentes, para el trabajo en lo natural. Pero en Dios también tenemos que hacerlo, ¿no? Poder servirle a Él como se merece, poder hacer esa obra que Él nos llamó a hacer, poder, como dice ahí el versículo que usted y yo capaz conocemos, pero no me acuerdo en este momento en qué libro queda, pero como dice, ir por todo el mundo, ¿no? Para poder ya, llevar la palabra, ¿sí? Al que esté en el hospital, a mi amigo, ¿no? Que capaz que le he matado la cabeza, pero poder seguir, ¿no? Ahí predicándole a mi vecina, a mi vecino, no sé, parientes, ¿no? Que tenga, que no conocen a Dios. Esas buenas obras, ¿no? Y vemos que el llamado de Dios nos los dio en el vientre de nuestra mamá, ¿sí? El llamado Dios lo dio ahí en el vientre de nuestra mamá. Y vamos a ver ahí en Jeremías, ¿sí? En el libro de Jeremías 1:5 dice la palabra. Vamos a ver ahí. Dice Jeremías 1:5. Dice que este pasaje también usted y yo lo conocemos, ¿no? Antes que te formase en el vientre, ¿no? Dice, te conocí. Y antes que naciese, ¿no? Te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, ¿sí? Vemos esto mismo, que antes que te formase, ¿no? Por eso, como decíamos hace rato, que aunque antes, ¿no? De ser ahí planeado, ¿no? Ya Dios ya nos conocía, ¿no? Ya Dios tenía algo ahí para nosotros, ya Dios nos había apartado para Él, ya Dios nos había santificado, ¿no? Y vemos que cuando recibimos a Cristo ahí en nuestro corazón, es allí donde descubrimos el llamado, ¿sí? Que algún día, ¿no? Recibimos ahí en ese vientre de nuestra madre, ¿no? Vemos que necesitamos por eso pasar por 4 vientres nosotros, ¿no? Necesitamos pasar por 4 vientres y lo vamos a ver a estos 4 vientres, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuál usted se pensará ahí que son, no? Vemos que el primer vientre, el vientre en la eternidad, ¿sí? Este vientre es el vientre de Dios, ¿sí? Y allí recibimos el equipamiento o el potencial, ¿no? El segundo vientre es el vientre de nuestra mamá, ¿sí? De nuestra mamá biológica, ¿no? Ese vientre, ¿no? Ahí en el punto número 2, el segundo vientre es el de nuestra mamá, que allí recibimos, recién ahí, el llamado de Dios, ¿no? El tercer vientre es el vientre de la iglesia, ¿no? Donde usted y yo tenemos ahí nuestra casa, la iglesia donde vamos. Ese vientre es allí donde descubrimos el llamado, ¿sí? Es que se nos revela el propósito eterno del Señor, ¿sí? De Dios. Y el cuarto vientre es el mundo, ¿no? Donde volvemos, ¿no? En calidad de hijos primogénitos, sabiendo para qué Dios nos llamó, ¿sí? Para qué lo que fui llamado, ¿sí? Estos son los 4 vientres, ¿no? Es importante que esto también yo misma no se lo estoy enseñando solamente a ustedes, sino que yo también lo estoy aprendiendo. Y vemos que estos 4 vientres, ¿no? No nos podemos morir, ¿no? Sin descubrir el llamado y sin cumplir con el llamado. No solamente es descubrir el llamado, qué lindo, qué bueno que ya sé, pero también ahora falta que cumplirlo, ¿sí? Cumplir ese llamado. Sabe que vamos a compartir ahí Gálatas, ¿sí? Gálatas
Gálatas 1, ¿sí? Gálatas 1, del 13 al 15, vamos a leerlo. Dice la palabra, Gálatas, vamos a buscarlo. Dije Gálatas 1. Uno 13 al 15, dice la palabra, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y el 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y el 15, el último, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿sí? Vemos esto en este versículo, ¿no? De Gálatas. Dije 1, del 13 al 15, ¿no? Que acá vemos que Saulo, ¿sí? Saulo, este hombre, vemos que era un perseguidor, ¿no? de la iglesia, ¿sí? Pero tenía, ¿no? un equipamiento antes de nacer, ¿sí? Como usted y yo, ese equipamiento, ¿no? Y se le reveló el llamado cuando se le apareció, ¿no? O cuando se le reveló, ¿sí? Cristo Jesús, ¿no? Entonces vemos esto, que a muchos se nos reveló, se nos tiene que revelar, ¿no? Ese llamado, ¿sí? Vemos que a él se le reveló esto, ¿no? Cuando se le apareció ahí, o se le reveló Cristo Jesús, ¿no? Y cuando el bebé nace, ¿no? Vemos ahí, como usted tendrá, ¿no? Hay algún pariente que capaz que, o usted misma, ¿sí? Siendo mamá, siendo papá, que cuando el bebé nace, ¿sabe qué vemos? Que no sabe nada, ¿no? No sabe ni hablar todavía, por supuesto, ni caminar, no sabe hacer nada, recién nace, ¿no? No sabe nada. Pero ¿en qué? En el espíritu, ¿sí? En el espíritu, aún desde chiquitito, en ese espíritu, ya está marcado ese llamado, ¿no? Él no sabe todavía ni predicar, imagínense, no sabe ni hablar de Dios, no sabe nada, como yo. Usted, cuando fuimos bebés, no sabemos nada. Pero ya en nuestro espíritu, ¿sí? En mi espíritu, en el suyo, ya está marcado ese llamado, ¿sí? Y por eso vemos esto, ¿no? Que es importante, como dice la palabra, ¿no? Dejad los niños venid a mí, ¿no? Que aun cuando fuesen chiquititos, ¿no? Que puedan llegar también a la iglesia con sus papás, ahí, no sé, pero que puedan llegar a la iglesia, que puedan escuchar la palabra del Señor, ¿no? Eh, sabe que por eso vemos esto, ¿no? Que nosotros tenemos que morir, ¿no? Que morir a muchas cosas para poder tener, ¿no? Ahí lo que el Señor quiere ahí para nosotros, poder cumplir ese propósito, ¿no? Poder cumplir con lo que el Señor tiene ahí para con usted y para conmigo. Bueno, en esta noche ahí no nos han escrito, no me han escrito, pero sé que están del otro lado. Yo los bendigo. Si tienen alguna petición, bueno, que la quieran dejar ahí, o si no en el celular, ¿no? Para que también después en estos mismos días, ¿no? Podamos seguir orando por cada uno de ustedes, pero también invitarlos, ¿sí? Invitarlos para que puedan siempre escuchar la palabra del Señor todos los jueves, 20-30 horas, los viernes, ¿sí? Los viernes también nuestros padres tienen programa en Radio Cristiana Emanuel, la 95.7, tienen Sembrando Alegría todos los viernes, para que ustedes también puedan escuchar a las 11 horas, ¿sí? A las 11. También, bueno, como dije, los domingos, sí, que puedan llegar ahí a la iglesia. Repito por las dudas, ahí en Jardín Cristal, ¿no? Ahí del departamento de Maipú, Manzana G, casa 19 de Maipú, para que usted pueda estar llegando este próximo domingo. Recuerden que tenemos Santa Cena, ¿no? Ahí los hermanos de la casa, los hijos, que tenemos ahí la Santa Cena para poder estar juntos, sentados a la mesa del Señor.
Voy a ver ahí si hay algún mensajito. Pero vamos a estar orando, sí, voy a estar orando por esta palabra y por ustedes, sí, por ustedes que están ahí del otro lado y que podamos, nos pueda abrir esto, ¿no? Que podamos conocer más al Señor, que podamos cumplir, no solamente, bueno, yo sé que tengo un propósito, sino ahora poder cumplirlo, ¿no? Poder cumplir el llamado del Padre, ¿no? Lo que el Señor tiene para con nosotros. Así que yo voy a poder, yo voy a orar, ¿no? Eh, por, por esto, ¿no? Por esto mismo. Y le invito a que usted me acompañe, ¿sí? Que usted me pueda acompañar para poder estar orando. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta noche, Padre, por lo que tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, papá, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, bendito Dios. Te damos gracias, Jesús, porque sabemos, Señor, que tú estás escuchando esta oración, Señor, la oración de tus hijos, bendito Dios. Yo te doy gracias, Padre, bendigo a los que están del otro lado. Te pido para que tú, Señor, Señor, pongas tu mano en esas vidas, en esos corazones. Tú sabes, Señor, la situación que estarán pasando, Padre. Que tú traigas paz, Señor, traigas fortaleza, traigas sanidad, Señor. Y aún escuchando esta palabra, Señor, sabemos, papá, que ahora tenemos también que nosotros caminar en esta palabra, bendito Dios. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias porque lo que has puesto en nosotros, Señor, no es a cualquiera, sino que somos tus hijos, Señor. Y sabemos que es una bendición, un privilegio, pero también, papá, es una orden, Señor. Sabemos que también tenemos que dedicarle tiempo, dedicarle, Señor, esforzarnos para lograr lo que tú has puesto en nosotros, Señor. Padre Santo, como decía recién, necesita dedicación, amor, Señor, al servicio, Padre. Te pedimos para que podamos tener ese amor, Señor, en tu servicio, en lo que tú tienes, papá, para con nosotros, aún en lo que hacemos ahora, Señor. Que amemos, Señor, todo lo que hacemos, que amemos el poder llevar tu palabra, que amemos, Señor, Padre Santo, la iglesia, que te amemos siempre a ti, Señor. En tu nombre, Jesús, yo bendigo las vidas, Padre, que tú envuelvas los corazones en este tiempo, en esta hora, Señor, que tú toques, transformes, Señor, sigas moldeándome, sigas moldeando ahí a los que están del otro lado, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que tú escuchas y que tú vas a responder, Señor, en tu tiempo, bendito Dios. Queremos dejar todo en tus manos, Jesús. Te amamos, Señor. Aún bendecimos, Padre, las mujeres, Señor, como hoy día hablaba, Padre, que capaz que están también en esto, Señor. Como nosotros fuimos también ahí, fuimos también, que estuvimos en ese vientre, aún por esas mamás que están, Señor, embarazadas, Señor, que tú tienes ese propósito para esos bebés, Señor, para esos niños que van a nacer, Señor. Los bendecimos, Padre. Bendecimos esos embarazos. Que pongas tu mano, Señor. Y que, Padre Santo, ellos nazcan, Señor, bien, sanos, Padre. Que pongas tu mano, Señor Jesús. No sé, papá, por qué, pero que estamos orando por esto, pero declaramos tu palabra en esos embarazos de esas mujeres que van a nacer, Señor, sus hijos fuertes, sus hijos, Padre Santo, llenos de sabiduría, llenos de gracia, Padre, en tu nombre, Jesús, que todo va a salir bien, Señor, no solamente a las mujeres que están esperando su bebé, sino a usted que está del otro lado, que si mañana tiene que hacer algo, Padre, o se tiene que presentar en algún lado, decida al justo que le irá bien, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Los bendigo. Los espero el próximo jueves, recuerden, 20-30 horas. Gracias por estar del otro lado. Les mando un besito y esperamos que haya sido de bendición esta transmisión, que puedan llegar este domingo, sí, que puedan llegar ahí a la casa para poder recibir la palabra, para poder recibir, si por supuesto es bautizado, poder recibir, ¿no?, de la Santa Cena, ¿sí?, para poder compartir con nosotros. Así que los bendigo y nos encontramos, ¿sí?, los próximos días.